Hola, buen día, espero que estén bien. Lo que vamos a ver hoy es el uso del transistor en aplicaciones de corriente continua, en circuitos de corriente continua. Y bueno, primero les voy a dar un pantallazo general de cosas bien básicas que seguramente ya sepan, pero bueno, de todas formas quería arrancar de cero para no dejar afuera a ninguno. Em, Vamos a ver un poquito el principio de funcionamiento, cuáles son las ecuaciones del transistor. Em, Después vamos a plantear un circuito acá en el pizarrón y lo vamos a analizar. Y por último, les armé una pequeña demostración con un circuito sencillito para tratar de ir viendo cómo es que se comporta el transistor, ir midiendo varias variables del circuito y tratar de deducir en qué zona es en la que está funcionando el transistor, si es en zona activa, en corte o en saturación. Bueno, espero que les guste y arrancamos con la teoría. ¿Cuáles son las partes de un transistor? Bueno, seguramente ya sepan que cuenta con un emisor, una base y un colector. Em, Tienen distintos símbolos dependiendo si es NPN o PNP. Esto está relacionado con cómo es el dopaje del silicio, ¿no? Y las junturas que tiene adentro, pero vamos a ver, eso lo vamos a ver más en detalle más adelante. Em, Bueno, ¿qué funcionamiento tiene el transistor? ¿Para qué se lo usa y cuál es su gran ventaja? A mí me gusta hacer referencia a una llave de agua, porque funciona de una manera similar a ella. Tenemos una corriente de entrada, que es bueno, la presión de agua que viene de la calle, digamos, o del tanque de agua nuestro, una de salida. Y esta corriente, este caudal de agua, puede ser muy grande. Entonces, si uno lo quiere controlar sin una llave de paso, sin una canilla, sería muy difícil. Tendrías que taparlo con la mano y se te escaparía agua por todos lados. Es un lío. Entonces, la ventaja de la llave es que con muy poquita fuerza, girando nada más la llavecita, podés controlar el caudal que la circula. ¿Y cómo puede ser ese caudal? Bueno, puede estar totalmente cerrada, donde no circula agua. Ese sería el transistor funcionando en modo en corte. Totalmente abierta, o sea que circula todo el caudal disponible, atraviesa la llave. Ese es el transistor en modo de saturación. O en un estado intermedio, es decir, la llave entreabierta, circula, sale agua a la salida, pero no toda la que podría salir. ¿Ok? Em, Quería traerles primero este ejemplo para después poder pasar a este, que es el que seguramente hayan visto en Redes 1, donde lo modelan al transistor para aplicaciones de pequeña señal de esta manera, donde lo modelan como una fuente de corriente controlada por la corriente de base. Esto en realidad es, acá vamos a tener la I de base y esto habían visto que era beta por una I de base. Y lo modelan como si fuera un generador. En realidad no es un generador porque no es que tiene una usina eléctrica metida ahí adentro. La corriente la tiene que sacar de algún lado. No crea energía. Eh, por eso me parece que este forma de verlo como una llave de agua no pierde de vista ese aspecto, ¿no? Que la energía, la corriente, la tiene que sacar de algún lado, tiene que venir de otro lado. Él nada más puede controlarla. Este modelo sirve, funciona, y de hecho todos los circuitos que han resuelto en Redes 1 lo usaron utilizando este modelo del transistor y funciona bien. Pero bueno, es para aplicaciones de pequeña señal y van a ver que tiene sus limitaciones cuando lo queremos usar digamos, fuera del contexto para el cual fue creado el modelo. Bueno, vamos a ver primero las partes de un transistor. Estos son los símbolos para el transistor NPN y PNP. Yo nunca me acordaba cómo eran los símbolos, ¿no? Por la flechita, para dónde iba la flechita. Hasta que aprendí la regla memotécnica de que en un transistor NPN la flechita no penetra.
La flechita sale. Y en un transistor PNP, la flechita penetra al transistor. Entonces, bueno, ahí ya no me olvidé nunca más. Bueno, ¿y cómo son los sentidos de las corrientes? En un transistor NPN, la corriente de base es entrante. Y tanto en un transistor NPN como en un PNP, se cumple que la corriente de emisor es la suma de la corriente de base más la corriente de colector. ¿Ok? Entonces, tenemos la ecuación es I de emisor es igual a I de base más I de colector. Fíjense, la corriente de base va a ser más chica, mucho más chica por lo general, que la corriente de colector. Estas dos corrientes se suman en el transistor y salen por emisor. En el transistor PNP, una cosa que se tiene que saber también es que la corriente por el emisor siempre sigue el sentido de la flechita. Entonces, en un PNP así va a ser la corriente de emisor, la corriente de base va a ser saliente y la de colector va a ser así. ¿Ok? Entonces, corriente de emisor va a ser la suma de las corrientes de colector, o vamos a poner de base primero, más la corriente de colector. ¿Ok? Entonces, nuevamente, la corriente de base siempre va a ser una fracción de la corriente de emisor o de colector, porque la corriente de emisor y de colector son muy similares en magnitud. Bueno, ¿y cuál es la ganancia esta que habíamos dicho? El transistor lo que nos permite tener es una ganancia de corriente. Entramos con una corriente muy chiquita por la base y salimos con una corriente de emisor o de colector muy grande, que es, digamos, similar a esto de la llave, ¿no? Con una fuerza muy chiquita, que es la que usamos para girar la llave, podemos controlar un caudal de agua más grande. ¿Cuánto es esa ganancia? Bueno, eso es lo que nos dice el beta. El beta es esa ganancia, o también lo pueden llegar a ver como el HFE en las hojas de datos, porque esto es cuando se modela el transistor con parámetros híbridos. El beta es lo que nos indica la ganancia de corriente del transistor. Y es es un factor, digamos, que es muy variable. Dependiendo del transistor, aunque sean todos transistores del mismo modelo, yo acá tengo un aparatito que nos permite medir el beta. Aunque no importe digamos, este es un transistor que nos dice el HFE de 42. Es la ganancia que nos da en corriente. Ponemos otro que es exactamente el mismo modelo. Son reciclados, los saqué del mismo equipo. Así que lo más probable es que sea hasta de la misma tanda y todo. Digamos, que se hayan fabricado juntos. Bueno, tarda un poquito. 54, da otro número. Acá estoy midiendo el tercero que tengo, todos del mismo modelo. 33, fíjense qué variable que es. Y en el datasheet nos dice que puede llegar a ser hasta 250, una cosa así, si no me equivoco. Entonces, es un parámetro súper variable, pero que vamos a ver más adelante que si lo usamos en corte y saturación no nos va a afectar eso. Para otras aplicaciones sí, pero en nuestro caso no va a ser una molestia. Después vamos a ver por qué. Vamos a resolver entonces el circuito que aparece acá en el pizarrón. Tenemos una fuente de tensión con la que vamos a disparar o a controlar nuestro transistor. De 5 volts. ¿Por qué la elegí de 5 volts? Porque es una tensión que normalmente se usa en las compuertas o en los microcontroladores. Es una tensión común, digamos. Tenemos una resistencia de base, nuestro transistor, que acá para las cuentas vamos a poner un beta de 100, así es más cómodo, más fácil hacer las cuentas. Y una resistencia de 200 ohms. ¿Por qué le cambié el símbolo? ¿Por qué uno es el símbolo americano y el otro el europeo de las cargas, de las resistencias? Porque esta resistencia que yo puse acá podría ser una resistencia, la bobina de un relé, o puede ser, bueno,
un LED que queramos controlar. Bueno, si ponemos un LED tendríamos que también poner una resistencia. Pueden ser diversas cargas, por eso le puse este simbolito que es distinto. En nuestro caso es una resistencia. Bueno, vamos a empezar a plantear las mallas. Vamos a primero cerrar la malla esta de entrada, ¿no? Vamos a tener así una corriente I de base. Tenemos B1 menos la tensión de caída en la resistencia esta de R de base, que va a ser I de base por RB, menos una tensión de caída, una caída de tensión entre base y emisor del transistor. Esta caída de tensión suele ser entre 0,6 y 0,7 volts. ¿Por qué? Porque es una juntura, es, digamos, la misma tensión, el B gamma de un diodo. Entonces, digamos, por la forma en la que está construido el transistor, se nos aparece esa caída de tensión. La agregamos, menos B base emisor. Esto entonces dijimos que vamos a hacer 0,7 para las cuentas, igual a 0. ¿Ok? De acá despejamos que la corriente de base es igual a B1 menos B base emisor dividido RB. ¿Ok? Que para el circuito este nos da 430 microamperes. Cuesta escribir en el pizarrón este, por la posición en la que estoy, microamperes. Perfecto. ¿Cómo va a ser la corriente de colector entonces? La corriente que vamos a tener por acá. La corriente de colector va a ser beta veces más grande que la corriente de base. I de colector es igual a beta por I de base. O sea que va a ser 43 miliamperes. Está bien, le corremos dos ceros porque tiene un beta de 100, ¿no? Podemos calcular entonces la caída de tensión que tenemos en nuestra resistencia de carga. ¿Cómo calculamos eso? B en RL es igual a 200 ohms por la corriente IC, que son 43 miliamperes. En RL a mí me dio 8,6 volts. 8,6 volts. Entonces, en la resistencia caen 8,6 volts. ¿Cuánto cae en el transistor? ¿Entre qué patitas del transistor? Entre colector y emisor. Entre colector y emisor nos van a caer nuestros 12 volts, el VCC, menos la caída de tensión en la resistencia, 8,6 volts. Eso da 3,4 volts. ¿Ok? Entonces, vamos a ponerle tensión colector emisor. Perfecto. Bueno, tiene sentido. El transistor está actuando de forma tal de lograr multiplicar por beta la corriente que le entra por la base. O sea que por ahora cumple con lo que vienen viendo en redes 1 de que se cumple la formulita de beta por I de base es igual a corriente de colector. ¿Qué pasa si modificamos ahora nuestra resistencia de base? Digamos, esta resistencia de base, en vez de ser ahora 10K, va a ser 5K. Hacemos 5 menos 0,7 dividido 5000, 860 microamperes. Bien, entonces la corriente de colector también nos va a dar el doble, 86 miliamperes. La caída de tensión en la resistencia, ¿cuánto va a ser? De 200 por 86 por 10 a la menos 3, 17,2 volts. Uy, ¿qué pasó acá? 17,2. ¿Puede ser? ¿De dónde los saca los 17,2? Si yo estoy alimentando mi circuito con 12 volts.
Bueno, si lo arman en la práctica, les va a dar, digamos, no les va a dar 17,2. Porque no tiene de dónde sacar la corriente el transistor. El transistor viene cumpliendo. La corriente de colector es beta por I de base. Yo le aumento la corriente de base y tiene un techo. Digamos, más de la tensión de alimentación no van a poder caer en la resistencia de carga esta. Y en ese caso el transistor está actuando como una llave, está totalmente cerrado. Hagamos de cuenta que acá hace un corto, está totalmente cerrado y la máxima corriente que te puede ofrecer el transistor es VCC dividido RL. ¿Ok? Incluso un poco menos. ¿Por qué? Porque cuando el transistor está totalmente cerrado, acá entre colector y emisor no tenemos 0 volts, sino que tenemos una tensión colector-emisor de saturación, que suele ser alrededor de 0,2 volts, 0,3 volts aproximadamente. Esto está en volts. Entonces, en esa condición, el transistor está en saturación. Cuando yo pongo que una resistencia en vez de 10K la bajo para aumentar la corriente de base, la pongo en 5K, saturo el transistor y ¿qué pasa? Garantizo que esta corriente de colector va a ser igual a 12 volts menos tensión colector emisor de saturación dividido RL. Que esto me dio a mí 59 mA, si no me equivoco, 12 menos 0,2 dividido 200, 59 mA. ¿Ok? Perfecto. Entonces, fíjense que no nos molesta el beta de cierta forma. ¿Por qué? Porque el transistor ya no está ganando beta veces. Ahora podemos hacer el cálculo, si quieren, de cuánto está ganando realmente. Vamos a hacer el cálculo, así queda claro. El beta habíamos dicho que es corriente de colector dividido corriente de base. Corriente de colector cuando está saturado nos dio 59 mA. Y la corriente de base habíamos dicho que era 860 micro. 860 micro. 68 veces está ganando el transistor en vez de 100. ¿Qué hubiera pasado si este circuito, así idéntico, le saco el transistor y le pongo un transistor que en vez de beta de 100 tengo un beta de 80? Se comportaría exactamente igual y seguiría teniendo una ganancia de 68 veces. ¿Por qué? Porque al trabajarlo en saturado al transistor, la relación de beta, la ganancia beta, ya no se cumple. Entonces, como que de cierta forma me independizo de esa variabilidad en los valores de beta. Bueno, de esta parte creo que no me queda más nada para decirles. Vamos entonces a ver el circuito práctico. Yo lo que armé es exactamente este circuito. Cambié los valores de las resistencias. En vez de una resistencia acá de 200 ohms, tengo una de 100 ohms en serie con un reóstato. Es un potenciómetro, pero de mayor potencia. Y acá en la resistencia de base tengo una resistencia de 100K en serie con una resistencia de 390 ohms. Entonces vamos a poder variar la corriente de base, vamos a poder variar la corriente de colector al variar la carga también. Vamos a ver entonces el circuito que armé, porque hacer cuentas en el pizarrón está bueno para entender los temas, pero para mí después hay que armar cosas. Bueno, tenemos la resistencia de base. La resistencia de base es este potenciómetro que es de 100K, que está en serie con una resistencia de 390 ohms. Esto, digamos, ¿por qué está hecho así? Porque si yo llego a poner el potenciómetro en 0 ohms, quiero de todas formas seguir teniendo
como modo de protección, alguna resistencia de base. Por eso le agregué esta otra resistencia. Con la resistencia de carga pasa lo mismo. Tengo una resistencia de 100 ohms fija en serie con un potenciómetro, o en realidad es un reóstato, de 200 ohms, que es lo que tengo acá. Después nuestro transistor, y fíjense que entramos por la base, el pin este del medio es el colector, y salimos por el emisor a tierra. Es una configuración de emisor común, donde el emisor se pone a tierra. La tensión que viene de base, que era en nuestro circuito B1, es de 5 volts, o sea que podría ser la salida de un sistema digital. Y la tensión de alimentación para la carga, VCC, es de 12 volts. Bueno, entonces lo primero que nos podemos preguntar es ¿en qué zona está trabajando el transistor? ¿Está en zona activa, donde no está ni abierto ni cerrado, está en un punto medio? en la zona de saturación, donde el transistor está totalmente cerrado y circula la máxima corriente posible por la carga, o está en la zona de corte, donde el transistor está abierto y no circula corriente por la carga. Bueno, una cosa que nos podemos fijar es la corriente colector-emisor, la tensión colector-emisor, que en nuestro caso es 8,82 volts. O sea que sabemos que en la zona de saturación no está. ¿Por qué? Porque cuando el transistor está saturado, la tensión colector-emisor es la tensión colector-emisor de saturación, que es de alrededor de 0,2 volts. Acá en este otro multímetro tenemos la corriente de colector que está en miliamperes, están circulando 19,2 miliamperes por la carga, y la corriente de base la podemos ver en este otro tester que está en microamperes, 204 microamperes. Entonces, sabemos que saturado no está. Y abierto tampoco puede estar. ¿Por qué? Porque circula corriente por la carga. O sea que esa ya sabemos que no está abierto. Y también porque la tensión colector-emisor no es la misma que la tensión de alimentación VCC, que es de 12 volts. Si el transistor estuviera totalmente abierto, sería como una llave abierta y la tensión entre esa llave tendría que ser la tensión de alimentación. O sea que lo estamos haciendo trabajar en la zona activa, que es la forma donde sí se cumple que la corriente de colector es beta por I de base. Entonces, una cosa que podemos hacer ahora, es con el circuito armado de esta forma, es medir el beta, calcularlo en realidad. Sabemos que el beta, a ver si se puede llegar a ver, ahí está. El beta es la corriente de colector, que son 19,3 miliamperes, dividido la corriente de base, que son 205 microamperes. Nos da de 94, o sea, tenemos una ganancia de 94 en corriente. Perfecto. Y esto lo podemos verificar para otro punto. Mientras el transistor siga funcionando en la zona activa, yo le varío la corriente de base. Ahí disminuí la resistencia de base. Al disminuir la resistencia de base, aumenta la corriente por la base y por lo tanto la corriente por el colector también va a aumentar. Vamos a hacer este mismo cálculo de vuelta. Nos da 33,5 miliamperes de corriente de colector y 339 microamperes de corriente de base. Nos da 98. O sea, fíjense que se mantiene bastante constante esta relación entre entre corriente de colector y corriente de base, siempre y cuando yo lo trabaje en la zona activa. ¿Qué pasa ahora si yo sigo bajando y llegamos a un punto así? Vamos a hacer este mismo cálculo de vuelta. Tenemos la corriente por el colector 69,4. 79,4. La corriente por la base 222. ¿Qué pasó?
Porque son 2224 microamperes. Ya me había asustado, se me rompía la teoría. 31. Ah, no me veía en las cuentas. 31. 31 de ganancia. ¿Qué pasó? Bajó. Si antes tenía 98, la relación entre la corriente de colector y la corriente de base era de 98, 90 y pico. Ahora me da 31. Y sí, bajó porque ya está dejando de trabajar en la zona activa. Está empezando a trabajar entrando a la saturación. Y fíjense la tensión colector-emisor. Bajó. Antes tenía como, no me acuerdo, como 6 volts, una cosa así. 6, 8 volts. Y ahora estoy cerca de los 0,3. Si yo sigo bajando todavía más, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy haciendo que el transistor esté todavía más saturado. Estoy disminuyendo esta ganancia que me dio 31, la estoy disminuyendo todavía más. Fíjense que ya se me fue de escala. Estoy teniendo 5 miliamperes de corriente de base. Fíjense esto. Antes había tenido 69 miliamperes de corriente de colector. Ahora tengo 70. O sea, prácticamente no aumentó. Y con la corriente de base, ¿qué pasó? Aumentó un montón. 5 miliamperes. Ahora en este momento estoy teniendo una ganancia de corriente del transistor de 14. O sea, estaría mal decir que el beta es 14, porque el beta del transistor es un parámetro del transistor. Pero en este momento la ganancia de mi transistor en corriente es 14. O sea que la saturación es muy fuerte. Se dice que es muy fuerte cuando la relación entre la corriente de colector y la corriente de base es pobre, o sea, no gana mucho el transistor, está bien saturado, y por más que yo ahora agarre y cambie este transistor por otro, que tenga otro beta distinto, también voy a poder asegurar que siga estando saturado y el circuito sea independiente a las características de mi transistor. Otra cuestión de la que me independizo también es de la temperatura. Si cambia la temperatura ambiente, se podría modificar, si no estuviera bien diseñado mi circuito, se podría modificar la corriente de colector si la saturación del transistor fuera pobre, fuera una saturación muy suave. Pero como tengo una saturación fuerte, me independizo de eso también. Bueno, la otra prueba que quiero hacer es, vamos a poner el transistor de una forma que esté saturado, pero más o menos. Digamos, vamos a hacer la misma cuenta que estamos haciendo recién. 65 miliamperes dividido 1035 microamperes. Nos da que el beta es de 62. O sea que está saturado porque fíjense, o está entrando la saturación, porque el beta me dio más chico, o la ganancia de corriente me dio más chico que realmente el beta del transistor. ¿Qué pasa si yo modifico la carga? Si yo disminuyo la resistencia de carga, ¿qué va a pasar? El transistor va a tener de dónde sacar más corriente. Entonces, fíjense que deja de estar saturado el transistor. Si yo varío la carga, ahora tiene de dónde sacar esa energía el transistor y la tensión colector-emisor aumenta, el transistor pasa a trabajar a zona activa, en la zona donde disipa potencia, y el beta vuelve a ser, la ganancia de corriente vuelve a ser el beta del transistor. Hagan la cuenta y van a ver que es así. Bueno, espero que les haya gustado, que haya aclarado un poco más el tema este del transistor en corte y saturación. Y cuándo darse cuenta en un circuito que está trabajando en corte, cuándo en saturación, cuándo en zona activa. Espero que les haya aclarado ese tipo de cosas. Cualquier duda que tengan, bueno, pregúntenme
y voy a tratar de ayudarlos. Bueno, muchas gracias.